Bueno, entonces, muy buenas tardes para los asistentes a esta web conference del curso Software Avanzado para Ingeniería. Pues la intención de esta reunión es socializar el trabajo que viene enseguida para esta nueva fase. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla y vamos haciendo la explicación en medida que van surgiendo preguntas, pues ustedes me van planteándolas allí, ya tienen acceso al micrófono, entonces pueden hacer uso de él. ¿De acuerdo? Ahí están Sí, visualizando señor. mi pantalla. Sí, señor. Listo, bueno, entonces estamos en este momento dentro del curso en un espacio que hace referencia al foro de discusión de la unidad 3, fase 4, exportación de datos. En estos momentos acaba de cerrar hace poco la actividad de la fase 3 y pues nos encontramos en este momento en proceso de evaluación de las actividades que allí fueron entregadas. Para la parte de la fase 4, entonces recordemos que nosotros tenemos aquí una guía de actividades. Dentro de la guía de actividades, además de la guía como tal, podemos encontrar unos anexos que son un ejemplo de cómo se sustenta un instrumento virtual y un ejemplo de esto que hace referencia a los datos de prueba y la simulación de una solución visual. En la guía de actividades, pues nosotros vamos a encontrar aquí la descripción del trabajo que se debe realizar. Recuerden que cada una de estas guías y cada uno de los recursos que se han desarrollado para poder solucionar cada una de las actividades que se plantean están ubicadas aquí en el foro de noticias. Aquí en el foro de noticias nosotros encontramos un recurso que nos permite ingresar a este material de apoyo y a todas las grabaciones de las web conferences. Ese material de apoyo, nosotros damos clic aquí en este enlace y podemos ingresar. Espera, ingresamos con clic derecho para tenerlo aquí abierto. Y aquí encontramos entonces esta página donde tenemos relacionados todos los recursos y tenemos también relacionados los recursos que se van a trabajar para esta fase. Entonces, en la fase 4, que es la que nosotros en este momento tenemos el desarrollo, pues aquí encontramos un video donde el director de curso hace una lectura de la guía y él presenta como una solución de lo que se espera. Entonces, aquí ustedes pueden con paciencia ir mirando. Aquí él explica la guía, qué está diciendo en cada paso, qué él se está solicitando y presenta un ejemplo de lo que se espera que ustedes entreguen para cada uno de los ejercicios que allí están planteados. Básicamente hay 3 ejercicios que están planteados en esta guía de actividades y aquí pues él les muestra un ejemplo de lo que se está esperando que cada uno de ustedes desarrolle y que construya para darle solución a esos ejercicios que allí están descritos en la guía. Entonces aquí en este primer video pues se encuentran la lectura de esa guía. Posteriormente vamos a encontrar unos ejemplos que también pues, van a ser recursos multimedia, que son videos donde van a explicar cómo se calcula el valor de una resistencia con el código de colores. Es un instrumento virtual. En ese instrumento virtual también se relaciona pues, un ejercicio donde se hace un instrumento virtual. Tenemos aquí otro video. En este video lo que buscamos es hacer cómo se puede representar en una matriz de LED unos números. Y aquí tenemos otro video donde nos explica cómo se le cambia el color a un LED. Allí está un paso a paso. Allí se dice cómo se hace el procedimiento, se muestra el diagrama de bloques, se muestra el panel frontal. También tenemos un contador con LabVIEW. Este contador pues también está explicado el paso a paso. Se construye a medida que se va desarrollando el video, los elementos del panel frontal, los elementos del diagrama de bloques. También tenemos un video que nos explica cómo se hacen, qué son los sistemas numéricos y aquí otro videito que nos explica cómo se hace la conversión entre bases. También hay otro video que nos explica cómo exportar datos con LabVIEW y otro video para crear archivos y exportar datos en LabVIEW. Entonces, fíjese que tenemos todos estos recursos para poder hacer el desarrollo de la guía. Y la guía, pues básicamente lo que nos solicita es lo siguiente. Nos dice que en LabVIEW debemos crear un instrumento virtual. Y ese instrumento virtual que nosotros creemos allí, pues nos va a permitir básicamente hacer 3 ejercicios, que son los que está pidiendo acá, 1.1, 1.2 y 1.3.
El ejercicio 1.1 nos dice que hay que realizar un instrumento virtual que permita simular el conteo ascendente y descendente de un número de 2 dígitos. Ese conteo se va a hacer de 0 a 99. Los 2 dígitos se van a visualizar en una matriz de LED y la matriz debe tener esta dimensión. 5 filas, aquí presentan un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 filas y 4 columnas, 1, 2, 3 y 4 columnas. El usuario debe, para ese conteo, pues el usuario debe poder decir la velocidad de conteo, el modo de conteo, es decir, si va a hacerse ascendente o descendente, debe tener la posibilidad de pausar o reanudar el conteo, reiniciar el conteo y el color de encendido y apagado de la matriz de LEDs. Esos son, digamos que, unos ejemplos de cómo podría visualizarse. Aquí se está visualizando el número 14, aquí se está visualizando el número 45. Son como ejemplos de cómo se podría desarrollar. Ese es el primer instrumento virtual que se solicita. El segundo instrumento virtual que se solicita es un instrumento que nos permite a nosotros convertir un número a su equivalente en otra base numérica. Entonces, si por ejemplo, aquí hay unas restricciones, el usuario debe poder ingresar números entre 0 y 1000. Y las bases a las cuales podemos convertir es de la base 2 a la base 9. Y también nos pide hasta ahí va este ejercicio. Y un tercer instrumento que nos dice que lo que debe hacer es el cálculo del valor de una resistencia según el código de colores que el usuario establezca. El color de las 3 bandas de la resistencia. O sea que el usuario debe decir la banda 1 de tal color, la banda 2 de tal color y la banda 3 de tal color. Esos son los 3 instrumentos. Por eso esos 3 instrumentos están apoyados en estos recursos. Cálculo de valor de una resistencia, representación de números en matriz con la view, cambio de color en LEDs, contador con la view, sistemas numéricos y bases, conversión entre bases, exportar datos con la view, crear archivos y exportar datos en la view. Entonces ahí está cada uno de esos recursos para poder empezar. Pues lo primero que uno sugiere es, ay, ¿qué pasó? Ah, es empezar a hacer la contextualización mirando estos videos, reproduciendo los instrumentos virtuales que allí se colocan para que nosotros podamos tener más claridad frente a lo que se está solicitando. Aquí al final nos dice que para cada uno de los instrumentos anteriormente solicitados debe incluir, o sea, para los 3 instrumentos debe incluir una serie de instrucciones en el panel frontal, similar al ejercicio anterior. Paso 1, hacer tal cosa, paso 2, hacer tal cosa, para que el usuario los lea y sepa cómo usar ese instrumento virtual. Aquí debe ser evidente en esas instrucciones qué información es la que debe ingresar el usuario, qué se va a mostrar y cómo se usa el instrumento. Son las 3 cosas que hay que tener en cuenta en las instrucciones que nosotros coloquemos en el panel frontal. Y además, en cada instrumento se debe incluir un botón para crear una hoja electrónica en una ruta especificada y otro botón para exportar los datos de entrada y el resultado a la hoja electrónica creada. Como esta unidad está dedicada a exportar datos, pues la idea es que con cada uno de ellos podamos hacer el proceso de exportar. Recuerden que aquí hay 2 videos de cómo crear, cómo exportar datos. Listo. Para cada uno de los instrumentos que nosotros desarrollemos anteriormente, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que hay que mostrar el diagrama de bloques en LabVIEW y explicar la lógica de programación, señalando en esa explicación los bloques que nosotros estamos empleando y que se muestran en la captura y que se muestren en una captura de pantalla. También hay que señalar las funciones que se están empleando. Recuerde que cuando nosotros creamos instrumentos virtuales vamos a emplear funciones que ya están definidas en la view. Cada una de esas funciones va a tener una serie de parámetros de entrada y los valores que va a arrojar. Entonces nosotros debemos decir, vamos a utilizar esta función y esa función nos pide tales parámetros y tales parámetros nos va a solicitar y tales valores va a arrojar. De igual forma hay que mostrar la interfaz desarrollada en el panel frontal y también hay que indicar cómo es que nosotros debemos utilizarla. Aquí nos comparten, como les decía, un ejemplo. Aquí está, un ejemplo de cómo sustentar los instrumentos virtuales. Aquí están en la guía, cuando uno va a descargar la guía. Recordemos, aquí está un ejemplo de cómo sustentar y cómo se definen datos de prueba.
que esa es la tercera parte. Hay que diseñar un conjunto de datos de prueba con los cuales se pueda verificar el funcionamiento del instrumento virtual. Eh, Dice que por cada instrumento mínimo hay que dar 10 datos de prueba y con esos datos de prueba mirar a ver con capturas de pantalla si está dando lo que se solicita. Eso es a grosso modo lo que hay que hacer y pues recuerden que esto está socializado en un video. Entonces, la idea de ahorita es que escojamos alguno de estos instrumentos virtuales o el que ustedes deseen o el que de pronto si ya revisaron la guía del cual tengan dudas y podemos como plantear o bosquejar cómo podría ser su solución en la view para que a partir de ella pues ya la pues lleguen a consolidar. Entonces yo voy a abrir aquí la view mientras ustedes de pronto revisan a ver cuál de ellas son los que quieren ustedes trabajar. Solamente estamos Miguel, John. Listo, no ha ingresado nadie más. Entonces aquí yo voy a abrir un nuevo instrumento virtual y aquí vamos a compartir con estos instrumentos virtuales pues la lógica de alguno de ellos. No sé, John o Miguel, cuál consideren que de pronto les gustaría que abordáramos o si tienen, ya llegó más personas. Ya está Omar, está Carlos Arturo Boada y es el profe Jorge Luis Gómez. Entonces no sé si de pronto quieren que trabajemos alguno específico o empezamos en el orden en que están en la guía, como ustedes deseen. Los escucho. Nosotros sí me gustaría trabajar con la matriz de LEDs que a veces es un poquito más complicadita. ¿Listo? ¿Los demás qué opinan? ¿Trabajamos con esa? Me parece bien. Bueno. Listo, entonces, pues aquí tenemos, recordemos nuestro panel frontal y nuestro diagrama de bloque. Entonces, leamos en detalle lo que nos están solicitando y de acuerdo a eso, pues entonces vamos revisando. Entonces nos dice que, pues primero que todo hay que realizar un instrumento virtual. Este instrumento virtual nos debe permitir a nosotros simular el conteo ascendente y descendente de un número de 2 dígitos en el rango de 0 a 99. Los 2 dígitos necesarios para hacer dicho conteo se deben representar en 2 matrices LED de 5 por 4. La velocidad de conteo debe estar entre un valor entre 100 y 1000. Ahí estamos hablando de microsegundos, ¿no? El modo de conteo debe ser ascendente o descendente y debemos poder pausar o reanudar el conteo, reiniciar el conteo y a la vez establecer el color de encendido y apagado de las matrices LEDs. Bueno, entonces si se dan cuenta, pues primero construyamos ese panel frontal a ver cómo nos quedaría. Entonces nos está solicitando un contador. Entonces voy a hacer aquí el contador, voy a hacer aquí la matriz que va a contener los elementos. Agrego aquí un array y dentro de ese array, pues como nos está pidiendo es una matriz de LED, pues voy a colocar aquí un LED y voy a decirle que me lo muestre en 4 columnas y 5 filas. ¿Listo? Esto pues como no lo necesitamos ahí, vamos a decirle que no lo oculte. Index display, también ocultemos la etiqueta. Y voy a copiar este. Ahí tendría pues mis dos contadores. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Este es nuestro panel frontal. ¿Sí? Para esas matrices, el usuario en algún momento puede interferir en en la cantidad, me explico, en el tamaño, porque es que, digamos, en el anterior nosotros podíamos darle el tamaño, pero en este momento tienen que quedar fijos. ¿Hay alguna forma de que queden fijos? Pues aquí no nos están diciendo que el usuario establezca el tamaño de los LEDs, de las matrices. Mire, y si realiza un instrumento virtual que permita simular el conteo ascendente y descendente de un número de 2 dígitos en el rango de 0 a 99. Los 2 dígitos necesarios para hacer dicho conteo se representan en 2 matrices de LED de 5 por 4. Ya nos están dando el tamaño. Y en lo que el usuario puede intervenir, que es lo que nos dicen a continuación, es en la velocidad de conteo, en el modo de conteo, en el que él pueda pausar o reanudar el conteo, reiniciar el conteo o en escoger el color de encendido. No nos están especificando que se deba establecer tamaños de matrices. ¿Listo?
¿Listo? ¿O sí quedó claro o hay alguna Señor. duda? Listo. Bueno. Entonces aquí tendríamos nuestra matriz de LED. Entonces, con esta matriz de LED, pues lo que nosotros debemos aquí para poder ingresar es que se deba poder ingresar la velocidad, o sea que debe existir algún elemento que permita visualizar, perdón, permita controlar esa velocidad entre 100 y 1000 microsegundos, o sea, la velocidad más rápida van a ser 100 microsegundos, la velocidad más lenta va a ser un segundo. Va a tener también un botón a través del cual se puede elegir si lo quiere hacer ascendente o descendente, si quiere pausarlo, reanudar, si quiere reiniciar el conteo y si quiere el color de encendido y apagado de los LEDs, ¿sí? Entonces vamos a hacer solamente, no creo que alcancemos, pero vamos a trabajarlo con uno de esas entradas que da el usuario. Vamos a hacerlo con el conteo ascendente o descendente a ver cómo nos queda. Entonces, de estos elementos, ¿cuál consideran que podríamos utilizar para escoger el control para que él diga quiero ascendente o descendente? ¿Con cuál de esos les parece? El vertical toggle. Tutor. Este, listo. Entonces podríamos elegir este y se supone que tiene dos estados. Uno aquí sería por ejemplo, descendente y arriba podría ser ascendente. Vamos a dejarlo con ese solito. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos este botoncito que nos va a permitir eso. No vamos a utilizar ningún otro elemento de entrada. Vamos a manejarlo con este solo control. Ya sabemos que es de 0 a 99. No nos están diciendo el usuario no puede decir que haga el conteo de 10 a 100, de 10 a 20, estamos diciendo que es de 0 a 99, ya está predeterminado. Entonces, si no vamos a considerar más entradas, porque vamos a hacer el ejemplo solamente con uno de esos controles, pues entonces aquí ya tendríamos configurado básicamente el panel frontal. Ya pues sería cuestión de elegir tamaños más grandes para los LED, de las matrices, colocar etiquetas, bueno, las instrucciones que irían aquí abajo, eso ya sería adicional, pero pues como el tiempo no es muy amplio, pues entonces vamos a dejar el panel frontal configurado así. Y nos vamos a pasar ahora al diagrama de bloques. Entonces aquí en el diagrama de bloques tenemos nuestros dos arreglos y tenemos nuestro elemento que nos va a decidir si es ascendente o si es descendente. Entonces vamos a dejar aquí los dos elementos. Entonces, para poder visualizar, voy aquí a hacer un ejemplo para poder nosotros que visualicemos aquí, por ejemplo, el cero. El cero se visualizaría así, por ejemplo. ¿Sí? Aquí estaríamos el 0, 0. Esto es lo que estamos buscando que haga. Aquí se visualizaría el 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después se debe visualizar el 1, que lo podríamos representar así. O si ustedes quieren hacer otro tipo de 1, pues también es válido. O si quieren hacerlo aquí también, como está propuesto en la guía, también es válido, como ustedes deseen. ¿Sí? La idea es que sí, a través de estos espacios podamos visualizar entonces cada uno de los dígitos que nos van a representar los números en conteo ascendente o descendente. ¿Sí? Entonces significa que para cada uno de estos controles debemos aquí en el diagrama de bloques generar, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos generar aquí? Pues podríamos también trabajar aquí pues con matrices que ya nos den las figuras que vamos a pasar aquí, ¿cierto? Entonces podríamos, por ejemplo, aquí también generar unos arreglos de constantes y esos arreglos de constantes pues van a tener valores booleanos. Entonces buscamos aquí los valores booleanos, dejémoslos todos apagados y pues de aquí se supone que debemos hacer uno para el 0 y debemos hacer uno para el 1, para el 2, 2, 4, 5. Entonces, cuando querramos representar el 0, pues tendríamos que hacer esto. Y esto simplemente se lo pasamos aquí al indicador. Se supone que si ahí, espere, los apago aquí. Se supone que si ahí nosotros corremos el programa, el instrumento virtual, pues entonces debe activar los LED que nosotros le dijimos que activara dependiendo
de las constantes que nosotros le hemos dado en la parte del diagrama de bloques. Voy a dejarlo aquí, como esto no se necesita tan grande, dejémoslo así. Esto dejémoslo aquí al ladito. Listo, entonces si yo ejecuto aquí este instrumento, pues entonces lo que estoy haciendo es pasándole aquí los estados que yo ya definí, ¿cierto? Esos son, este se supone que es el más significativo y este es el menos significativo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. Listo. O sea que lo que tendríamos que hacer es, pues, una constante para el 0, una constante para el 1, una constante para el 2, una constante para el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y alguien nos debe decir qué número es el que debemos mostrar en cada caso. Entonces, como van a haber varios casos, ¿qué estructura nos permitirá filtrar qué caso vamos a usar? Porque aquí pues debe haber un caso para el 0. Yo debo reproducir esto y hacer lo mismo, pero con el 1. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí debe haber otra constante que me permita mostrar el 1. Después reproduzco esto para el 2, para el 3, para el 4. Pero entonces no los puedo colocar todos aquí porque me los mostraría todos al tiempo. Debe estar condicionado cuando muestro el 0, cuando muestro el 1, cuando muestro el 2, cuando muestro el 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructura utilizo para condicionar eso? Cuando muestro el 0, cuando muestro el 1, cuando muestro el 2. Entonces, la estructura que nos permite hacer eso es la estructura case. ¿Sí? Entonces, aquí debe existir algún elemento, voy a colocarlo aquí, algún elemento que voy a cambiarle el tipo acá. Algún elemento que me diga, ahora muéstreme el 0, ahora muéstreme el 1. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, bueno, espere, la creamos así por fuera porque es que ya me lo creo así por omisión. Voy a crear aquí una constante, pero es solamente por hacerme entender. Esta constante en algún momento valdrá 1, en algún otro momento valdrá 2, en algún otro momento valdrá 3. Y eso es lo que me va a permitir a mí de aquí seleccionar qué es lo que voy a mostrar. Entonces, fíjese que él me actualiza ahí automáticamente eh, los tipos de datos que estoy visualizando. Te le voy a decir que cuando sea 0, entonces me muestre este conjunto de símbolos de 0. Que cuando sea el 1, pues me muestre el 1 y así sucesivamente. Se supone que esto lo voy a mostrar acá. ¿Sí? Hasta ahí me he hecho entender o hay alguien que tenga una duda. Me dice de una vez si tiene preguntas, pues las resolvemos. Entonces ahí tenemos el caso para el 0. Tenemos que duplicar esto y hacerlo para el caso del 2 ya. Miremos aquí el 1 que no le tiene nada. Pues para el caso del 1, ¿qué sería? Pues colocamos la gráfica que nos permita representar el 1, que en este caso pues sería así. Sí. En el caso del 2, pues sería algo así. El 2. Duplicamos el caso. Para el 3 sería así. Duplicamos el caso. Y aquí tendríamos el 4. Duplicamos el caso. Tendríamos el 5. Duplicamos el caso. Y así sucesivamente. Es así, como quieran formar el número. Y por último tendríamos otro caso que sería el 9. ¿Listo? Entonces fíjese que así
dependiendo del número que yo coloque acá, si yo coloco aquí, por ejemplo, el 5, entonces cuando yo ejecute este programita así como lo tengo, pues aquí me va a mostrar ese dato porque yo lo coloqué allá. ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, para el otro tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Tendríamos que duplicar esto. Copiémoslo. Y es exactamente lo mismo. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, el 6, entonces ahí me va a mostrar el 56. Ahora, ¿qué sugieren? Ya tenemos aquí cómo, dependiendo del número que coloquemos aquí, no vamos a tener ningún problema en visualizarlo, ¿sí? Porque si yo coloco aquí el 99, por ejemplo, o el 96, ya como quedó ahí, pues simplemente ejecuto y aquí me va a mostrar el 9 y el 6 como yo lo tengo configurado allí, ¿sí? Hasta ahí, claro, ¿no? ¿Qué sugieren ahora? Esto no lo podemos dejar así porque entonces si queremos mostrar el 0 nos tocaría aquí poner el 0, si queremos mostrar el 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Entonces, ¿qué necesitaríamos para que estos datos fueran cambiando automáticamente y que no dependieran de que yo los estoy colocando aquí como constantes? ¿Qué se les ocurre? Un generador aleatorio. Pero entonces aleatorio no nos haría el conteo porque el aleatorio puede generar una vez el 20, otra vez puede generar el 13, otra vez puede generar el 0. ¿Qué colocaríamos aquí? O sea, fíjense que en algún momento voy a colocar aquí una tablita. O sea, lo que queremos es esto, que primero nos muestre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, porque como es una variable que va así ascendente, no podríamos hacerlo aleatorio porque necesitamos que cuando escoja estos, o sea, necesitamos que tome estos valores. ¿Hasta cuándo? Puntos suspensivos hasta 99. Si estamos haciéndolo ascendente, entonces debe mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 99. Cuando llegue a 99, pasará a 0. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ta. Si estamos haciéndolo descendente, entonces debe ser 99, 98, 97, 11, 10, 9, 8, 7. Cuando llegue a 0, devolverse a 99. Entonces, alguien debe lograr asumir estos valores. Cuando yo tengo situaciones como estas, a esto se le conoce como contador. Es una variable, en últimas. Esto es un contador. Y un contador siempre va a tener las siguientes características. Un contador siempre debe tener un valor inicial y debe tener un incremento. ¿Sí? Entonces, si vamos a contar de 0 a 99, ¿cuál sería el valor inicial? 0. Y el valor y el incremento de cuánto? De 1. De 1. Listo. Si estamos haciendo un conteo de 99 a 0, ¿cuál será ese valor inicial? Puede ser 99, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, 99. ¿Y el incremento? ya uno. ¿Cuál? No, de -1, ¿no? Porque será, la primera vez era 99, después debe ser 98, después debe ser 97, 96. Estamos contando de 99 a 0, ¿sí? Entonces nos toca hacer un incremento negativo, o sea, un decremento. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer contadores en cualquier lenguaje de programación, pues digamos en C++, los que conozcan C++ o, o cualquier otro lenguaje de programación, uno lo que hace es inicializar una variable, por lo general se utiliza así, en ceros. No sé si se alcance a ver bien ahí. Por lo general uno lo que hace es inicializar la variable en ceros
y esto lo hace antes de una estructura repetitiva y dentro de la estructura repetitiva uno hace el incremento. ¿Qué estructuras iterativas conocen o repetitivas? No son muchas. Pues en algunos lenguajes se utilizan 3, en otros lenguajes se utilizan 2. Una es derivada de la otra. ¿Cuáles han escuchado? Una es for y la otra while. Eso, tenemos esas dos estructuras, la estructura for y la estructura while. Entonces, cuando nosotros utilizamos una estructura for, entonces, por lo general, las estructuras for, perdón ahí el desorden, pero es que es para tratar de como darle los apuntes. Cuando nosotros utilizamos una estructura for, esa estructura está establecida o definida o hecha cuando nosotros conocemos el número de iteraciones. Entonces, cuando uno conoce el número de iteraciones, es mejor utilizar una estructura for. Y mientras que el while se utiliza cuando nosotros no conocemos el número de iteraciones o no está dependiendo de un número de iteraciones fijas. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando uno va a un cajero automático, el cajero automático no está programado para que entregue dinero 10 veces al día. Que si fuera así, entonces utilizaríamos un for, porque el for nos permite a nosotros decir, repita esto, ¿y qué es lo que va a repetir? Pues el procedimiento para entregar el dinero, repítalo 10 veces, pero no es el caso. En ese caso se utiliza es una instrucción while porque ese proceso lo va a repetir y se van a establecer unas condiciones para que él repita ese proceso de dispensar dinero. Esas condiciones, por ejemplo, en un cajero puede ser que haya dinero, que la contraseña sea correcta. No sé, que de pronto no haya habido un peligro de asalto o algo así. Entonces van a ser una serie de condiciones que van a decir, repita esto, no se sabe cuántas veces, pero repítalo mientras cumple esta condición o hasta que se cumpla una condición. Son dos cosas diferentes. Un repetir mientras se cumple o mientras se llega a una condición, a un valor o a un valor, a una condición cierta. Y la otra es repetir hasta que se llegue a determinado valor. Es diferente. Mientras, aquí es repetir mientras se cumple una condición. Y aquí repetir hasta que se cumpla una condición. Es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, bueno, quédese ahí, por ejemplo, vamos a hacer arequipe. Entonces, quédese ahí mientras no suelte, mientras no se pegue la olla. Entonces, sigue ahí rehuyendo mientras no se cumpla 10 minutos, por ejemplo, o mientras empiece a soltar el hervor. Entonces, son unas condiciones de que uno debe mantenerse ahí mientras esa condición se cumple o repita hasta que se reduzca a 10 centímetros, por ejemplo. Son situaciones que nos permiten a nosotros identificar cuándo de estas condiciones cuál de estas estructuras iterativas vamos a utilizar. Entonces tenemos el for y el while. Entonces, regresemos a lo que estábamos hablando del contador. Cuando nosotros tenemos un contador, los contadores siempre deben tener un valor inicial y un incremento. Ese valor inicial y el valor inicial se debe dar antes de la estructura iterativa, ya sea el for o el while. Y el incremento se debe hacer dentro de la estructura iterativa. ¿Cómo se hacen los incrementos? Por lo general va a ser a la misma variable se le asigna la variable, pero más un valor, más el valor del incremento. Eso es como para recordar cuál es la filosofía o la sintaxis o las estructuras de los contadores y las estructuras iterativas. Aquí nosotros en LabVIEW tenemos unas estructuras iterativas, aquí las podemos encontrar. Tenemos el for loop y tenemos el while loop, dos estructuras iterativas. ¿Cuál consideran ustedes que debamos utilizar? ¿El for o el while? Es for Yo loop creería porque que el ya while. conocemos inicio y el término. ¿Sí? Y el final que sería 99. ¿Qué dice su compañero? Creo que iba a decir el otro, la otra estructura. Sí, yo creería que sería el while porque podríamos colocar de que se cumplieran ciertas condiciones y hasta que se cumpla se ejecute.
Sí, de pronto es más adecuado al while por esto, porque es que imagínense que aquí nos están diciendo que nosotros podemos establecer el modo de conteo ascendente o descendente, otra que nos dice que podamos pausar o reanudar, otra que podamos reiniciar, o sea que puede ir, por ejemplo, en 88 y nosotros le digamos reiniciar. Entonces ahí en el for, pues sí se puede hacer, pero es como si estuviéramos haciendo una tabla en Word. O sea, las cosas se pueden hacer solamente que pues cada una de esas estructuras está diseñada con un fin determinado. Entonces, de acuerdo a estas condiciones y a lo que nos están estableciendo acá, sería como más adecuado utilizar el while, porque el while nosotros le podemos decir que repita mientras no se presione el botón de pausa o mientras no se reanude o mientras no le digan que pare, y a la vez en ese conteo se puede establecer que lo haga ascendente o descendente. Entonces, optemos por el while. Entonces, como vamos a utilizar la estructura de while, pues lo que vamos a hacer es incluirla aquí. Listo. Aquí ya tenemos nuestra estructura iterativa. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es em, empezar a utilizar el contador. Esto lo vamos a reemplazar por un contador. Entonces, ese contador dijimos que se debería inicializar en 0, por ejemplo. Entonces yo voy a colocar aquí ese contador como una constante y va a ir por fuera del ciclo iterativo, es decir, por fuera de esta estructura. Ese es el que me va a dar el valor inicial para la estructura. ¿Listo? Este es el contador. Dijimos que ese contador hay que incrementarlo o decrementarlo, dependiendo de qué es lo que escogió el usuario, si quiere hacerlo ascendente o descendente. Entonces, este contador lo voy a ingresar aquí a la estructura iterativa y vamos a tener una característica con ese contador. Ese contador se supone que va a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿cómo obtengo, por ejemplo, cuando vaya en 15, se supone que el contador debo descomponerlo en un 1 y un 5 para que el 1 lo utilice yo aquí y el 5 lo utilice yo acá, ¿sí? Porque esas son como definí las estructuras. Sí, mira, aquí tengo el 9 y el 6. Entonces, ¿cómo hago para que del 15, que es el contador que yo tengo acá, obtenga el 1 y el 5 por separado? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo yo puedo un número partirlo en dos? O sea, el 56, del 56, ¿cómo puedo obtener el 5 y el 6? No, el 78, ¿cómo puedo obtener el 7 y el 8? Aparte. Dividiéndolo, Ajá, ¿en cuánto? Divisiones enteras, ¿no? No divisiones reales, sino divisiones enteras. ¿En cuánto lo puedo dividir para obtener un cociente y un residuo? Aquí en este caso, si estamos hablando de una división entera. En 10, ¿no? Si lo divido en 10, 78 dividido en 10 me da 7 y me sobran 8. Entonces, aquí en la view existe una función que se llama cociente y residuo. Esta. Entonces, fíjense que esto es lo que nosotros les solicitamos a ustedes cuando les decimos que nos expliquen las funciones que utilizan, qué parámetros tienen de entrada y de salida. Entonces, aprovecho aquí para eso. Entonces, aquí, por ejemplo, me está diciendo que los parámetros de entrada de esta función cociente y residuo son X y Y. Si yo quiero más detalle, puedo ir aquí y averiguar qué significa X y qué significa Y. X es el dividendo, Y es el divisor. Y R estos son los datos de salida de la función, que son el residuo y el cociente. Entonces, es lo que yo tengo que hacer. Entonces llego y digo, bueno, este es el número que yo quiero ingresar. Este es X, o sea, el número que yo voy a dividir. Y aquí en Y voy a colocar el divisor, que en este caso el divisor será el 10. Entonces, si yo divido ese número en 10, voy a obtener el residuo y el residuo se supone que es el número que yo voy a visualizar acá. ¿Sí? Entonces voy a quitar esto porque esto ya no lo necesito.
y este lo quito también. Y entonces voy a decir, de la división, el cociente es el número más grande. Y ese cociente lo tengo para visualizar acá. Y el residuo es el número más pequeño y lo tengo acá. Entonces aquí, si yo lo que tengo es el 78, entonces el 7, que es el cociente, va a visualizarse acá y el 8 se viene para acá. Y él busca ver cuál es el 8 y visualiza eso acá y busca aquí el 7 y lo pasa aquí. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. ¿Qué otra cosa? Aquí como lo tenemos, pues no nos va a funcionar bien como ya pensaríamos porque ¿qué falta? Aquí, por ejemplo, entra el 0. Entonces 0 dividido en 10 me da 0 para el cociente y 0 para el residuo, o sea que me va a visualizar el 0. ¿Qué seguiría? Hasta ahora me sirve para el 0. Pues lo que Habría que tendría, incrementar o decrementar, ¿no? eso, lo que dijimos acá. A todo contador se le da un valor inicial y dentro de la estructura iterativa hay que incrementarlo. Entonces, ese incremento lo vamos a hacer condicionado, va a depender de este booleano. Entonces, yo voy a colocar aquí una estructura condicionada también, que es otra estructura case, y esta estructura case me va a decir, si esto es verdad, entonces hágalo ascendente, si esto es falso, hágalo descendente. Entonces, esto si es verdadero, vamos a decir que lo incremente. Entonces, ¿cómo le decimos que lo incremente? Entonces, le tenemos que decir que este valor que está ingresando acá, lo incremente. Entonces colocamos aquí el de incremento. Entonces le decimos, este valor, increméntelo. Ay, perdón, ese no. Este número que está ingresando acá. Este valor que está aquí, increméntelo. Entonces él va a coger ese valor y le va a sumar 1. ¿Sí? Y ese valor debemos hacer que se realimente para el siguiente ciclo. Aquí estamos visualizando lo de un ciclo. Para que nosotros podamos hacer que un elemento, que una variable, regrese al siguiente ciclo con el nuevo valor, tenemos que en este túnel que se formó acá, decirle que nosotros este túnel lo necesitamos es como un Chief Register. El Chief Register toma eh, este dato que estamos dando acá. Fíjese que me colocó otro elemento aquí. Este dato que está aquí se opera con el 0 que entró y nosotros podemos modificar el dato que va a ejecutarse en el siguiente ciclo. Y ese dato es el que yo debo colocar acá, que me va a decir ahora el siguiente dato que va a colocar es el 1 y lo conecto aquí. ¿Sí? Pero antes de conectarlo tengo que suponer una situación. ¿Qué pasa cuando llegue a 99? ¿Qué pasará cuando llegue a 99? Debe O sea, reiniciar el conteo. exacto. Entonces yo tengo que colocar esa condición por si acaso. Entonces yo llego y digo, ¿qué pasa cuando llegue a 99? Entonces tengo que utilizar un comparador. Entonces le digo, ¿qué pasa si al incrementar me da 100? Porque significa que en el valor anterior yo estaba comparando y entonces iba en el 99 y de pronto llegué aquí, cuando incrementé llegué al 100. Entonces, si incrementé y llegué al 100, entonces tengo que decidir qué es lo que tengo que enviar a la salida y eso lo hago con este selector. Entonces, con este selector le digo, ¿esto me dio verdadero? Si esto me dio verdadero, entonces significa que debo, con este selector, fíjese cómo funciona, no sé si lo hayan utilizado antes. Entonces, este selector dice que aquí colocamos el valor de verdad y dependiendo de si esto es verdadero, colocamos en la salida el valor que conectemos acá. Y si esto resulta ser falso, conectamos en la salida el valor que coloquemos acá. Entonces, si esto es verdadero que ya llegó a 100, entonces yo le voy a decir, no, entonces en la salida, por favor ponga ahora un 0, porque eso es lo que necesitamos. Pero espere, eh, lo vuelvo entero. ¿Y qué pasa si es falso? Si es falso, entonces le estamos diciendo, no, pues si es falso, entonces este mismo valor que llevamos acá, porque todavía no ha llegado a 99, colóquelo en la salida. Y esta salida es la que conectamos acá.
¿sí? Ahí se supone que debe funcionar para el caso en que estemos diciendo que es ascendente. Si no es ascendente, entonces no vamos a colocar todavía el código, sino voy a dejarlo así para que funcione. Aquí todavía tenemos un error. ¿El error cuál va a ser? Que todavía no le hemos dicho cómo debemos parar este while, ¿sí? Entonces voy a decirle que el while, para que podamos probar lo que hemos hecho. El while lo vamos a parar cuando la persona coloque aquí con un botón stop. Entonces este botoncito es el que nos va a permitir parar aquí. Le vamos a decir pare. Eso. Entonces ahí podemos ejecutarlo. Vamos a mirar qué sucede. A ver. Entonces 0. Estamos visualizando el 0. Ah, es que esto está en falso, ¿no? Entonces está haciendo esto. Está entrando el 0 y va el 0. Entonces yo lo coloco en verdadero y allí ya se supone que debe empezar a ejecutar esto. Pero lo está haciendo muy rápido porque el ojo no alcanza a visualizar esos cambios. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar un temporizador para que nosotros podamos eh, visualizar esa información. Le vamos a decir que un segundo y visualicemos. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que yo le dé stop. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas de lo que Hasta el hicimos? momento, claro, tutor. Listo. Entonces fíjense que esto mismo ahora ustedes me lo van a decir para para la situación en que estemos haciendo el descendente. No lo vamos a conectar aquí, porque si lo estamos haciendo descendente, en este momento lo tenemos programado para que se quede ahí mostrando el valor en descendente, ¿sí? Ahí sí, fíjense que sigue aumentando, 0, 8, 9, 10. No está haciendo el control. Entonces, ¿cómo programaríamos la parte descendente? Inicialmente, ¿qué deberíamos hacer con el valor? Estamos Buscar la función decreciente. decreciente, busquémosla aquí. Numeric, aquí está, decremento. Entonces, en teoría, lo que debemos hacer con este valor es restarle 1. Pero tenemos que evaluar una situación particular. ¿Cuál va a ser? Debe iniciar en el máximo, en algún punto. Sí, o podemos iniciarlo en 0, dependiendo del lugar donde vaya. Si va en 0, ¿qué debería pasar? Reiniciarse. O sea, por ejemplo, vamos en 0, 0. ¿Qué debo mostrar enseguida? En decremento inmediatamente inferior estaría el 99. O sea, el 99. O sea que primero debo verificar que si yo al decrementarle, como se supone que vengo de haber mostrado el 0, 0, porque el 0, 0 lo debo admitir, al decrementarle 1, ¿cuánto me debe dar? Si estaba visualizando antes el 0, 0. 99. Sí, 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 pero en el contador. O sea, ven aquí, vengo, por ejemplo, visualizando, estoy en descendente y estoy visualizando el 2. Entonces aquí me lo decrementa y me lo vuelve 1. El 1 regresa aquí y aquí vamos con el 1. El 1 lo decrementa, me devuelve el 0. Cuando regrese aquí, tengo el 0. Al decrementarlo, ¿qué me debe dar? Para poder, fíjese que en el valor de superior yo logré identificar que había llegado al límite porque al sumarle 1 me dio 100. Entonces en ese caso dije, ay no, si ya llegó a 100, entonces no me coloque en la salida el 100, sino colóqueme un 0. Entonces igual va a suceder acá. ¿Qué debo filtrar? ¿Sí se me hago entender? O sea, voy con el contador en 0. Ya visualicé el 0 aquí, puse el 0 y el 0. Después lo seguí decrementando. Entonces, al decrementar lo que me da,
Al decrementar un contador de 0 y quitarle 1, ¿cuánto da? Debería darle 100, ¿no? No, bien, no. Estoy decrementando. O sea, voy a hacerlo aquí. Empiezo en 0 y aquí no le estoy sumando, sino decrementando. Empecé en 3, por ejemplo. ¿Cómo sé que debo regresar otra vez a 3? O sea, Hasta que complete el ciclo para llegar a 3. sí. Entonces, los contadores va a ser 3, 2, 1, 0. Después, ¿qué debe ser? Ahí sería 99. Sí, bueno, entonces consideremos que aquí viene desde 99. 99 punto punto 3, 2, 1 punto punto 3, 2, 1, 0. Y aquí debería ser a 99. Cuando lo estemos haciendo matemáticamente, nosotros aquí hicimos 3 menos 1, ¿cierto? Y al hacer 3 menos 1, ¿cuánto obtuvimos? 2, 2. ¿cierto? Entonces, con ese 2 dijimos, no hay problema, porque el 2 hay que visualizarlo enseguida. Entonces, cuando llegamos al 2, dijimos, haga 2 menos 1. ¿Y esto es cuánto da? 1. Y con ese 1 no tenemos problema, porque el siguiente número que hay que visualizar es el 1. Después dijimos, 1 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 0. Con ese 0 no tenemos problema porque hay que visualizarlo. Cuando hagamos 0 menos 1, ¿qué obtenemos? ¿Cuánto da 0 menos 1? Matemáticamente -1. Menos 1. Entonces, cuando yo obtenga el menos 1, es que ya identifico que llegué al límite y que el número que voy a mostrar no es el resultado de la diferencia o del decremento, sino debo mostrar es el 99. Entonces, aquí el elemento que me permite a mí condicionar eso es ese menos 1. Entonces, yo le voy a decir aquí, busquemos el comparador y le decimos, cuando esta resta sea igual a menos 1, cuando esta resta sea igual a menos 1, entonces ya utilicemos este selector. Y me dice, si es verdad que eso me dio menos 1, entonces lo que yo debo mostrar a la salida no es este número, sino el 99. Y en caso contrario, entonces, ¿qué debo mostrar? Entonces, pues el número que acabo de decrementar, o sea, este. ¿Sí me hago entender? Lo mismo que hicimos acá, mire. Cuando hicimos en el superior dijimos, si seguimos incrementando, incrementando, llegará el momento en que yo llegue a 100. Cuando sea 100, lo que debo mostrar es otra vez el 0 para volver a iniciar el contador en 0. Y entonces aquí empezará 0, después le incrementará 1. 1 no es igual a 100, entonces, ¿qué voy a mostrar? Pues el 1. Llega a 2, entonces cuando llegue a 2 lo incrementa a 1, todavía no es 100, no es 100, entonces ¿qué va a mostrar? Pues la parte falsa, o sea, el 2, y así sucesivamente. Igual va a suceder en la parte del decremento. Voy a decrementar tantas veces que en algún momento llegaré a menos 1. Cuando llegue a menos 1 significa que yo ya mostré el 0, 0. Entonces, como ya mostré el 0, 0, entonces le estoy diciendo a él, bueno, entonces en ese caso, cuando esto sea cierto, es decir, que llegué al menos 1, el número que hay que mostrar en la salida es el 99. Por eso el contador lo regreso a 99. Y él va a seguir restando 99, 98, 97, 96, 0. Y cuando vuelva a llegar a menos 1, le decimos, otra vez llegó a menos 1, entonces en la salida ponga otra vez 99. ¿Sí es claro o hay dudas? Cuénteme. No, yo hasta ahí ya entendí todo, tutor. Listo. Bueno. Entonces, esa es la idea digamos, ya se nos está acabando el tiempito. Entonces, esa es la idea, por ejemplo, del contador. ¿Qué falta implementarle a este contador? Porque aquí, por ejemplo, empieza en 0. Pero nosotros, si se dieron cuenta ahí, él por cada ciclo vuelve y me lo inicializa porque yo no tengo condicionado esto. Entonces, voy a colocarle aquí una condición para que esto lo ejecute solamente cuando yo le diga aquí en un botón
empezar, por ejemplo. Yo le voy a colocar aquí iniciar. Bueno, y ya no alcanzo. Entonces aquí le coloco una estructura. Una estructura case a todo esto que me diga esto ejecútelo cuando la persona le diga quiero empezar a contar. Entonces cuando quiera empezar a contar, él pone ese contador en 0 y lo va reinicializando. Entonces en este caso, ahí estamos con... ¿qué está contando? Pasó. Entonces le doy clic en iniciar, empieza en 0, estamos ascendente, entonces empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Si estoy entonces en el proceso de decremento, pues entonces igual va a suceder que empieza a hacer el decremento 99, 98, 97, 96, 95 y así sucesivamente. Listo. Esa es la idea. Aquí faltan muchas más cosas por implementar. Según la guía, nos hace falta implementar lo que es la pausa, reanudar el conteo, reiniciar el conteo, el color de encendido, la velocidad de conteo. También son elementos que hay que incluir. Pero, digamos, ahí ya tenemos lo más grueso, que es la estructura de la lógica, y pues la idea era que se llevaran como esa lógica para que pudieran hacer la implementación. No sé si hay alguna otra pregunta. Señor. Bueno, listo. Pues entonces esa era la idea. Voy a detener la grabación. Listo, entonces hasta ahí sería la sesión de hoy. Muchísimas gracias entonces por su atención y estaríamos entonces esta